Soy el Dr. Castro, oncólogo médico del Grupo Ángeles y profesor de oncología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta conferencia cubrirá la quimioterapia para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa 4. El objetivo de la charla es revisar los posibles beneficios y riesgos de la quimioterapia sistémica para las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa 4 y revisar el papel de la terapia antiangiogénica en personas con cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. Aproximadamente el 40% de las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas se presentan en enfermedad etapa 4 y en algún momento alrededor del 80% desarrollarán enfermedad metastásica. Hay que tener claro que todo el tratamiento para cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa 4 es paliativo, con una supervivencia a 5 años de menos del 5%. La terapia sistémica incluye la quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia que puede mejorar la supervivencia general y la calidad de vida. Empecemos con una pregunta previa a la conferencia y luego volveremos al final de la charla para discutir su respuesta. Un paciente de 73 años de edad se presenta con dolor de espalda. Tiene historial de fumar 100 paquetes al año. Su estado de desempeño es 1. Está completamente funcional. La tomografía computarizada muestra una masa en el lóbulo inferior derecho de 3 centímetros, con ganglios linfáticos mediastinales agrandados y múltiples lesiones líticas en la columna torácica. La biopsia guiada por tomografía del cuerpo vertebral T7 reporta carcinoma de células escamosas con una expresión de PDL1 del 20%. Se trató con radiación paliativa a la vértebra séptima dorsal, seguida de tratamiento con carboplatino y gencitabina. ¿Cuáles son los objetivos del cuidado de este paciente? Mejorar los síntomas de la enfermedad, prolongar la supervivencia global, erradicar la enfermedad A y B o A, B y C. Hay que hacer varias consideraciones importantes para que debemos de tener en cuenta al cuidar personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa 4. La primera es que el tratamiento siempre es paliativo. Los beneficios potenciales de la quimioterapia incluyen reducir el tamaño del tumor, mejorar los síntomas, la calidad de vida y mejorar la supervivencia general. En otras palabras, mantener a las personas funcionando tan bien como puedan durante la mayor parte de tiempo posible. Los riesgos potenciales de la quimioterapia incluyen que la toxicidad como náusea, neutropenia grave pueden disminuir la calidad de vida de los pacientes, además de mortalidad relacionada con el tratamiento, aunque afortunadamente esto ya no ocurre tan a menudo como antes, cuando el tratamiento era peor que la enfermedad. Por otra parte, siempre está el inconveniente de los costos financieros, que han aumentado mucho en los últimos 15 años. Hace más de 20 años, varios estudios evaluaron la quimioterapia frente a los mejores cuidados de soporte con el fin de determinar el beneficio general del tratamiento del paciente en etapa 4. Estos estudios demostraron que se mejoró la supervivencia general con la quimioterapia basada en cisplatino, con una mediana de mejoría de aproximadamente 2 meses y una mejoría en la supervivencia al año de 10 a 20%. También se demostró una mejora en la calidad de vida, con un mejor estado de rendimiento o funcionamiento y una disminución de los síntomas. Alrededor de 2/3 de las personas informaron de una mejor calidad de vida a pesar de los efectos secundarios de la quimioterapia. También se demostró en ese momento que la quimioterapia era rentable. Históricamente, con el mejor apoyo de soporte podemos lograr una mediana de supervivencia de aproximadamente 6 meses, con una tasa de supervivencia del 10 al 20% al año. Con estrategias más nuevas que incluyen agentes antiangiogénicos, terapia de mantenimiento o inmunoterapia, ahora podemos lograr una supervivencia aproximada de 18 meses, con una tasa de supervivencia al año entre 50 y 60%. Para estas estrategias, también hay algunos pacientes que lograrán una supervivencia a largo plazo medida en años.
Si revisamos el estudio del New England del 2002, que fue un estudio aleatorizado que dividió a los pacientes a 4 diferentes esquemas de quimioterapia basados en platino, podemos ver en esta curva de supervivencia bruta que todos los tratamientos fueron iguales. No hubo ganador con los regímenes farmacológicos diferentes, demostrando una supervivencia general similar, así como también tasas de respuesta similares y supervivencia libre de progresión. Esta era la curva, la meseta que habíamos alcanzado alrededor del año 2000. Posteriormente aprendimos que la histología marcó una diferencia. Antes de ese momento, todo el cáncer de pulmón de células pequeñas fue tratado de la misma manera. Pero luego aprendimos que la histología era fundamental tanto con respecto a la seguridad como a la eficacia de ciertos medicamentos. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, aprendimos que el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-BEV, puede causar hemoptisis masiva en aproximadamente una cuarta parte de las personas con carcinoma de células escamosas. Por lo tanto, claramente no queremos usar bevacizumab en personas que tienen cáncer de células escamosas. Desde el punto de vista de eficacia, también aprendimos que pemetrexed no era activo en histología de células escamosas y solo se utiliza en pacientes con adenocarcinoma donde presenta beneficios significativos. Aprendimos además que la terapia dirigida a mutaciones específicas drivers principalmente es activa en personas con adenocarcinomas. Finalmente aprendimos que el necitumumab, un anticuerpo monoclonal anti-EGFR, no tiene beneficio en adenocarcinoma, pero puede tenerlo en un pequeño subconjunto de pacientes con carcinoma de células escamosas. Por lo tanto, veamos los enfoques quimioterapéuticos que utilizamos para personas con cáncer de pulmón no escamoso o adenocarcinoma etapa 4 en células no pequeñas. La angiogénesis es el proceso por el cual los tumores desarrollan un suministro de sangre para darle nutriente y oxígeno al tumor. Como podemos ver en esta figura, un tumor no puede superar los 2 milímetros de tamaño sin tener un suministro de sangre. Así que los tumores pueden producir sustancias como el BEF, factor de crecimiento del endotelio vascular, que se secreta en el estroma y puede unirse a los receptores de las células endoteliales, aumentando su proliferación, así como la quimiotaxia hacia el tumor. A través de la producción del BEF y una serie de otras sustancias, una vez que los vasos sanguíneos comienzan a crecer en el tumor puede desarrollarse sin realmente tener límites en cuanto a su potencial de crecimiento. Así que vemos que la angiogénesis es una vía muy importante para el desarrollo del cáncer del pulmón, así como de otros tipos de tumores. Ahora que aprendimos cómo inhibir potencialmente la angiogénesis bloqueando la vía BEF con un medicamento como bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se dirige al BEF bloqueando así su capacidad de unirse a los receptores, los estudios han investigado esta estrategia como uso de quimioterapia más terapia antiangiogénica, como fue evaluado en el estudio de Koch 4599, que fue un estudio fase 3 en que se analizó paclitaxel más carboplatino con o sin bevacizumab. En las personas que recibieron bevacizumab, vemos que posteriormente también recibieron bevacizumab de mantenimiento. Este estudio incluyó un gran número de más de 800 pacientes en etapa 4 no tratados previamente para cáncer de pulmón de células no escamosas. Una vez más, como hemos señalado, no usamos bevacizumab en pacientes con carcinoma de células escamosas, que fueron excluidos de este estudio. Otros criterios de exclusión fueron pacientes con metástasis cerebrales y personas con terapia de anticoagulación o que tenían historia de hemoptisis, debido a preocupaciones sobre el riesgo de hemorragia. Así que los resultados del ECOG 4599 están maduros y vemos que los pacientes que recibieron bevacizumab y quimioterapia tuvieron una mejoría en las tasas de respuesta y de supervivencia general de aproximadamente 2 meses y alrededor de 7 y 8% de mejora
al año y a los 2 años de supervivencia. La conclusión de este estudio fue que algunos pacientes se benefician claramente de la adición de bevacizumab. Poco después se realizaron estudios de quimioterapia de mantenimiento. Se han llevado a cabo estudios que analizan la quimioterapia de mantenimiento durante muchos años, pero desafortunadamente hasta mediados del año 2000 no teníamos medicamentos que pudieran mantenerse. Por lo tanto, no es realmente posible mantener a las personas con paclitaxel, docetaxel o gemcitabina debido a que acumulan toxicidad. Sin embargo, con un medicamento como pemetrexed, que es relativamente bien tolerado y tiene pocos efectos secundarios acumulados, se puede producir o proporcionar como quimioterapia de mantenimiento. Así que el objetivo del estudio Paramount se centró en estudiar el mantenimiento con pemetrexed en personas con tumores no escamosos, que es donde pemetrexed ha demostrado mayor eficacia. El estudio incluyó más de 900 pacientes que iniciaron pemetrexed y cisplatino durante 4 ciclos. Luego, aquellos pacientes que tenían una enfermedad estable o parcial o respuesta parcial fueron aleatorizados para recibir mantenimiento con pemetrexed o placebo. En la parte inferior de la diapositiva se muestran los resultados, donde vemos que personas que vienen recibiendo la terapia de mantenimiento con pemetrexed tuvieron una modesta mejora en la supervivencia libre de progresión, así como en la mediana de supervivencia general al primer y segundo año, que fue estadísticamente significativo. Ahora, lo que es más importante, solo alrededor de un cuarto de las personas que estaban en el brazo de placebo recibieron pemetrexed en la progresión posterior. Por lo tanto, esto habría sido una terapia muy razonable porque pemetrexed en esas personas había sido detenido porque era una interrupción planificada. En conclusión, este ensayo demostró que el inicio de pemetrexed como terapia de mantenimiento después de la quimioterapia inicial tiene un beneficio potencial para algunas personas. En resumen, la forma en que yo manejo la terapia de mantenimiento es que si las personas son sintomáticas de su enfermedad y han tolerado bien el tratamiento, entonces mantener la terapia puede ser beneficiosa. En cambio, si son asintomáticos o el paciente tiene un estado físico marginal, entonces tal vez tomar unas vacaciones del tratamiento con una estrecha vigilancia sea la opción más razonable. Necesitamos mantener el estado de rendimiento porque la calidad de vida determina la cantidad de vida. Por lo tanto, si la terapia de mantenimiento está ayudando a las personas a controlar la enfermedad y sus síntomas, entonces tiene sentido darla. En cambio, si está causando toxicidad excesiva, entonces no tiene ningún sentido. Por otro lado, no hay beneficio probado para cualquier terapia de mantenimiento en el carcinoma de células escamosas con pemetrexed. El ensayo POMBREAK evalúa regímenes quimioterapéuticos y antiangiogénicos con el fin de determinar cuál podría ser más beneficioso. Ese fue de nuevo un estudio relativamente grande en el que se examinaron más de 900 pacientes con cáncer de pulmón no escamoso avanzado sin tratamiento, usando la terapia estándar hasta este momento de carboplatino, paclitaxel y bevacizumab con mantenimiento, versus carboplatino, pemetrexed y bevacizumab, un régimen que generalmente es un poco mejor tolerado que el régimen que contiene taxano, seguido de pemetrexed más bevacizumab o solo bevacizumab como mantenimiento. Los resultados del estudio POMBREAK mostraron que no había diferencia significativa entre estos dos regímenes para supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Y lo que es más importante, el estudio no era un ensayo de no inferioridad. Así que técnicamente la conclusión o lo que se demostró fue que el brazo que contenía pemetrexed no era superior al brazo que contenía paclitaxel. Sin embargo, observando estas curvas y con el gran número de pacientes de este ensayo, habría que decir que estos dos tratamientos parecen ser relativamente equivalentes, con una toxicidad algo menor
en el régimen que contiene pemetrexed. El estudio PRONOUNCE evaluó nuevamente dos regímenes de tratamiento diferentes, uno de los cuales contenía un medicamento antiangiogénico y el otro no. Por lo tanto, este estudio evaluó un brazo de carboplatino, paclitaxel y bevacizumab, que era el tratamiento que había demostrado el GOG, seguido de bevacizumab. Una vez más, que era el brazo del ECO 4599, frente a un tratamiento que ha ido ganando popularidad como tratamiento estándar, que es pemetrexed, carboplatino, seguido de una terapia de mantenimiento con pemetrexed. Este estudio reclutó alrededor de 360 pacientes con cáncer del pulmón no escamoso. El criterio principal de este ensayo fue un poco extraño, ya que valoró la supervivencia libre de progresión sin toxicidad grado 4. Sin embargo, los parámetros secundarios incluyeron supervivencia general y supervivencia libre de progresión, las cosas que habitualmente evaluamos en un ensayo clínico. Una vez más, la supervivencia total y libre de progresión no fueron significativamente diferentes entre estos dos brazos. La conclusión que plantea este estudio es la cuestión de si la terapia antiangiogénica es necesaria o no cuando se usa una terapia de mantenimiento con un agente quimioterapéutico citotóxico adecuado. Un avance importante en el campo de la quimioterapia es la inmunoterapia en el cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamosas en etapa 4, como se demostró en el estudio Keynote 189. Este fue un gran ensayo aleatorizado en pacientes previamente no tratados que no tenían mutaciones driver y con un buen estado de desempeño. El estudio aleatorizó a 600 pacientes a tener una combinación de pemetrexed platino seguido de pemetrexed de mantenimiento, un tratamiento estándar o un régimen de pemetrexed platino con las mismas dosis más pembrolizumab, una droga inhibidora del punto de control inmunológico, seguida por terapia de mantenimiento con pemetrexed y pembrolizumab. Podemos observar que los resultados de este estudio demostraron un beneficio significativo para la adición de pembrolizumab, tanto en términos de respuesta, con una mejora significativa del 19 al 48%, como en la supervivencia libre de progresión de 4.9 a 8.8 meses. En la supervivencia general vemos una mejoría del 49% en el brazo de quimioterapia solamente, al 68% en el brazo que contiene inmunoterapia al año. Es importante destacar que el estudio incluyó personas con todos los niveles de expresión de PDL1, por lo que no hubo exclusión basada en el nivel de expresión en las células tumorales. Otro hallazgo que se encontró es que había mejores respuestas cuanto mayor es el porcentaje de expresión de PDL1. Ahora, cada vez que agregamos un tercer medicamento, se agrega más toxicidad, sin importar cuán potencialmente tolerable puede ser esa droga. Para las inmunoterapias, claramente las toxicidades más preocupantes son las condiciones inflamatorias que pueden surgir debido a la estimulación del sistema inmune. Entonces, ¿qué sabemos en este momento con respecto a la quimioterapia para el adenocarcinoma de pulmón en etapa 4? Sabemos que los regímenes de dos fármacos basados en platino son todos equivalentes en eficacia, aunque difieren en términos de toxicidad, siendo los regímenes que contienen carboplatino menos tóxicos, y por lo tanto son la opción más racional en una situación de tratamiento paliativo. Sabemos también que carboplatino, paclitaxel y Avastin, seguidas por el mantenimiento de Avastin, es mejor que el carboplatino Taxol. También sabemos que carboplatino y Alinta, seguidas por el mantenimiento de Alinta, fueron mejores que carboplatino y Alinta solos. También se encontró que carboplatino, Taxol y Avastin parecen ser equivalentes a carboplatino, Alinta seguido de Alinta, planteando la cuestión de si el tratamiento con Avastin no es necesario en esta situación.
Más recientemente, sabemos que carboplatino, Alinta y Keytruda, seguida de mantenimiento con Alinta y Keytruda, fueron superiores a carboplatino y Alinta seguido de Alinta sin inmunoterapia. Entonces tenemos una pregunta provisional aquí sobre la quimioterapia para adenocarcinoma. Un hombre de 56 años presenta dolor en el cuadrante superior derecho. Trabaja a tiempo completo y tiene una historia de fumador de 80 paquetes por año. La tomografía computarizada muestra una masa en el lóbulo superior izquierdo de 5 centímetros, múltiples nódulos pulmonares, ganglios linfáticos mediastinales, agrandados y numerosas lesiones hepáticas sólidas. La resonancia magnética del cerebro es normal. La biopsia dada por tomografía de la lesión hepática revela cáncer de células no pequeñas poco diferenciados con una expresión de PDL1 del 30%. Las pruebas diagnósticas moleculares no revelan mutaciones de controladores o driver. ¿Cuál es el abordaje más adecuado? Quimioterapia sola, quimioterapia con pembrolizumab, radioterapia paliativa, ligado a cuidados paliativos. Este hombre tiene un buen estado funcional y es relativamente joven, con un nivel de PDL1 por debajo del 50%. Por lo tanto, el manejo más apropiado sería la quimioterapia más pembrolizumab, que ha demostrado una mejoría en la supervivencia sobre la quimioterapia sola. Y esa es la respuesta. Así que ahora pasemos a la etapa 4 del carcinoma de células escamosas no pequeñas. Uno de los primeros ensayos que demostró una diferencia en la respuesta histológica a la quimioterapia fue el estudio realizado por Scagliotti en el 2008, que analizó el uso de cisplatino o gencitabina versus cisplatino y pemetrexed en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Como análisis secundario, los pacientes fueron separados por histología no escamosa o escamosa. A la izquierda vemos el gráfico de supervivencia para los pacientes no escamosos, con una mejoría en la supervivencia con el régimen de pemetrexed sobre el régimen de gencitabina, mientras que en el lado derecho vemos a los pacientes de células escamosas, donde las curvas demuestran que el régimen que contiene gencitabina tiene una mejor supervivencia que el régimen de pemetrexed. Posteriormente descubrimos que pemetrexed no es muy activo en carcinoma de células escamosas. Por lo tanto, esos estudios comenzaron a darnos alguna diferenciación de regímenes que pueden ser útiles para diferentes subtipos histológicos. En el estudio SQUARE, que demuestra si agregar o no un tercer medicamento al régimen de quimioterapia sería beneficioso, el tercer medicamento que se agregó fue necitumumab, un anticuerpo monoclonal anti-EGFR. En ese estudio se analizó únicamente carcinoma de células escamosas en etapa 4 y buen desempeño físico, que no habían recibido tratamiento previo. Como tratamiento inicial, los pacientes que recibieron cisplatino y gencitabina o cisplatino gencitabina más necitumumab como mantenimiento para aquellos con respuesta o estabilidad. Ese fue un ensayo muy grande con alrededor de 1100 pacientes reclutados. Los resultados se presentan aquí. Prácticamente no vemos una mejoría importante en la supervivencia libre de progresión, aunque sí un poco de mejoría en la supervivencia al año, que fue estadísticamente significativa en función al gran tamaño del estudio. Por lo tanto, al evaluar estos datos, uno tendría que ver los riesgos potenciales de agregar necitumumab junto con las ganancias marginales que se obtendrían en algunos pacientes con este enfoque. Hasta ahora han habido muchos intentos de encontrar biomarcadores para sugerir una población que se beneficie más, y la sugerencia es que la amplificación de EGFR podría ser un biomarcador relevante, pero son necesarios más estudios para... Así que para el tratamiento de primera línea para el carcinoma de células escamosas, si la expresión celular tumoral de PDL1 es superior al 50%, entonces el tratamiento con pembrolizumab es el más beneficioso, porque eso es mejor que el tratamiento con quimioterapia y lo veremos más adelante en la plática sobre inmunoterapia. Pero si la expresión de PDL1 es inferior al 50%, entonces hay una serie de regímenes quimioterapéuticos que son potencialmente útiles, incluyendo carboplatino gencitabina, carboplatino paclitaxel, carboplatino nab-paclitaxel o una combinación de cisplatino gencitabina y necitumumab. Ahora, no hay beneficio demostrado para la terapia de mantenimiento
con quimioterapia citotóxica en pacientes con carcinoma de células escamosas. Pasemos a la quimioterapia posterior después del tratamiento de primera línea. Entonces, cuando las personas tienen progresión de la enfermedad en quimioterapia e inmunoterapia de primera línea, el enfoque estándar sería usar quimioterapia de un solo agente en histología escamosa o no escamosa con docetaxel, pemetrexed, solo para las no escamosos, gencitabina o paclitaxel. Otra opción sería docetaxel ramucirumab, basado en datos que veremos en un segundo, y también debemos recordar optimizar las medidas de cuidado paliativo. Tenemos que ayudar a las personas a tomar decisiones sobre lo agresivo del tratamiento, asegurándonos que entiendan plenamente los beneficios y riesgos potenciales. La radioterapia paliativa puede ser útil para aliviar los síntomas focales y siempre debemos tener en cuenta el controlar de manera óptima el dolor, la disnea, la tos, anorexia y la fatiga para optimizar la calidad de vida. El estudio REBEL evaluó un régimen de combinación de dos fármacos y una terapia de segunda línea para personas con cualquier tipo histológico de cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas que tenían un buen estado de rendimiento. El tratamiento en el brazo control fue docetaxel solo, que es la terapia estándar aprobado por la FDA, y el tratamiento en el brazo experimental fue docetaxel en la misma dosis con ramucirumab, que es un anticuerpo monoclonal que se dirige al receptor BEF2, por lo tanto es una terapia antiangiogénica, y el tratamiento continuó hasta que los pacientes tuvieran progresión o toxicidad inaceptable. Podemos ver aquí en las curvas de supervivencia libre de progresión y supervivencia general que hubo una mejoría en la supervivencia con la adición de ramucirumab para la supervivencia general. Esa mejora volvió a ser entre 5 y 6 semanas. Por lo tanto, al evaluar estos datos, tenemos que examinar los posibles beneficios y riesgos con el fin de determinar si el tratamiento en general beneficia potencialmente a un pequeño grupo de personas. Desafortunadamente, aún no hay biomarcadores identificados que nos ayuden a guiarnos en cuanto a determinar quién se beneficiará más del tratamiento con ramucirumab o en este caso de cualquier otro tipo de terapia. Entonces volvamos a nuestra pregunta inicial. Un hombre de 73 años se presenta con dolor de espalda, tiene un historial de fumador de 100 paquetes año, el estado de rendimiento es bueno, la tomografía muestra una masa en el lóbulo inferior, ganglios linfáticos mediastinales y muchas lesiones óseas. La biopsia de la lesión del hueso muestra carcinoma de células escamosas con un bajo nivel de expresión de PDL1. Es tratado con radiación de la lesión dolorosa y luego recibe carboplatino y gencitabina. ¿Cuáles son los objetivos del cuidado de este paciente? Mejorar los síntomas de la enfermedad, prolongar la supervivencia general, erradicar la enfermedad A y B, A, B y C. Bueno, la respuesta es A y B. Optimizar la calidad y cantidad de vida y mantenerlo sintiéndose tan bien como él pueda sentirse la mayor parte del tiempo. Así que los mensajes para llevar a casa de esta conferencia y el tratamiento para la etapa 4 de cáncer de pulmón de células no pequeñas es que el mayor objetivo es la paliación. La quimioterapia puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida, y las personas con un buen estado de rendimiento deben recibir tratamiento. La adición de la terapia antiangiogénica a la quimioterapia puede mejorar la supervivencia tanto en la primera como en la segunda línea o líneas posteriores, y la adición de inmunoterapia puede mejorar las tasas de respuesta y la supervivencia general en la terapia de primera línea para el cáncer de pulmón de células no escamosas. Como siempre, les saluda el Dr. Castro, oncólogo médico del Grupo Ángeles, y los vemos en la próxima.